Kiko Alsedo, hola. ¿Qué tal, Javi? ¿Qué es el CENIO exactamente? ¿Qué significan esas siglas? Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Es el centro puntero, es la institución puntera de España, pública y privada, de investigación en oncología. Y hay que decir que es uno de los 10 centros del mundo con mejor producción científica en la lucha contra el cáncer. El buque insignia de la investigación oncológica en España está sacudido por un escándalo de 25 millones de euros que podrían haber ido a la investigación contra el cáncer. Contratos amañados, inflados o sin prestación real, empresas vinculadas a altos cargos, a trabajadores, algunas fundadas en sus propias casas, tácticas mafiosas, todo eso durante 2 décadas en las que los responsables políticos, es decir, el gobierno, ha mirado directamente para otro lado. Este es el desfalco del CENIO. Soy Javier Atard y hoy es miércoles, es 26 de noviembre. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. Esta es una información de mi compañero Kiko Alsedo, que viene publicando en las últimas semanas una serie de investigaciones, de noticias que revelan lo que es este escándalo en el CENIO. Kiko, por acabar de hacernos una idea por lo que te preguntaba hace un momento, ¿quién es el responsable del CENIO? ¿De quién depende? El CENIO es una fundación, pero está adscrita al Ministerio de Ciencia y al final, aunque participan distintas instituciones, comunidades autónomas, luego patronos privados, es el Ministerio de Ciencia y es el Gobierno central quien tiene la responsabilidad última de lo que se hace en el CENIO. Perfecto. Es muy importante, creo, saber esto para todo lo demás a partir de ahora. Entonces, ¿lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que, después de lo que hemos ido contando en el mundo, el patronato del CENIO ha destituido a Juan Arroyo. A Juan Arroyo y también a otros 2 trabajadores cercanos a él, digamos, colaboradores suyos. Juan Arroyo es la pieza clave de este escándalo. Ahora mismo estaba ocupando el cargo de vicedirector de Asuntos Económicos, pero es verdad, Kiko, que llevaba en el CENIO toda la vida. Juan Arroyo es un licenciado en Económicas y inspector fiscal del Estado, hasta donde yo sé, que se incorpora en 2002, de muy larga carrera, que se incorpora en 2002 al CENIO. Y desde 2002 hasta 2024, o 2025, mejor dicho, es director gerente. Eso quiere decir que el CENIO es una bicefalia, hay una dirección científica y hay una gerencia, una dirección de gerencia. Las dos están, digamos, al mismo nivel y la dirección científica no se mete en la gerencia y la gerencia no se mete en la dirección científica. Es la persona que ha gobernado los designios del CENIO económicamente por espacio de 23 años con distintos gobiernos, con distintos ministerios. Siempre se ha mantenido ahí. Voy a remontarme un poco en el tiempo. A principios de este año, el CENIO estuvo también envuelto en una polémica, en otra polémica distinta a esta, que salpicó a su directora, a la que era su directora, María Blasco. El ministerio intervino, pero Juan Arroyo siguió en otro puesto de nueva creación. Al parecer, Blasco y Arroyo estaban enfrentados, ella también había alertado de ciertas cuestiones que estaban ocurriendo. Cuentan desde dentro que Arroyo se reunió con su staff entonces, cuando cayó Blasco, para decirles básicamente que nada iba a cambiar. Pretendía pues que todo siguiera igual como hasta entonces, pero su caso ha llegado hasta la Fiscalía Anticorrupción. Esto, Kiko, viene de lejos, me atrevería a decir, de demasiado lejos. Estamos ante una trama, una red clientelar, un caso de corrupción, básicamente. Es decir, lo que estaba pasando en el CENIO es que alguien se estaba quedando con dinero que, desde luego, no era suyo. Hay que decir de principio que es una presunta trama corrupta porque todavía no se ha enjuiciado, aunque hay varias denuncias ya, la última interpuesta, según hemos sabido hoy, por el gerente actual que le ha pasado información a la Fiscalía, pero sobre todo la denuncia más potente es la que interpuso hace 5, el anterior director de operaciones. Es una persona que ha estado casi 15 años en el CENIO, que ha conocido la casa desde dentro y que en el otoño pasado se pone a investigar porque ve cosas extrañas dentro del CENIO. Se pone a investigar, pero desde dentro y teniendo acceso a toda la información. ¿Qué encuentra? Encuentra que a partir de 2007 varios altos cargos del CENIO que están bajo el manto de Juan Arroyo como gerente montan empresas alrededor del CENIO para funcionar como proveedores del CENIO. El CENIO contrata, o sea, gasta dinero público en contratar a estas empresas para dar prestaciones. Y lo que encuentra el director de operaciones desde el otoño pasado es que muchas veces esas prestaciones ni siquiera se daban.
O sea, se pagaba dinero a empresas de fuera vinculadas a altos cargos o exaltos cargos por cosas que realmente no se hacían. Empieza a encontrar que no hay prestaciones en muchos casos. En otros casos son prestaciones infladas de precios. Se llega a pagar el 400% por determinadas cosas. Estamos hablando de siempre contratos por mantenimiento, informática, logística, etcétera. No era dinero que fuera a la ciencia en ese punto, sino que era dinero que se gastaba y que iba a bolsillos de personas vinculadas a altos cargos alrededor del CENIO. En esta trama, dentro de todas esas cosas extrañas de las que hablas, Kiko, había algunas bastante burdas. Claro, para llegar hasta 25 millones de euros, el dinero se tiene que ir por muchos lados y en muchas cosas bastante distintas. Por ejemplo, en bañeras de hidromasaje. Bueno, el CENIO gastaba porque esta denuncia ya la interpuso hace 7 años, con muchos menos datos, la presidenta entonces del comité de empresa. Y esta presidenta del comité de empresa a mí me ha contado que cuando se puso a ver contratos veía que se compraban bañeras de hidromasaje en el CENIO. Y decía, ¿pero esto para qué necesitamos en el CENIO bañeras de hidromasaje? O se reformaban los baños. Y decía, pero si los baños, yo llevo trabajando aquí un montón de años y no se han reformado jamás. O sea, se gastaba dinero de manera ficticia, eran contratos falsos. Otros eran contratos, como he dicho, inflados, y muchos otros eran contratos fraccionados. Cuando pasaban de 50.000 euros esos contratos, tenían que pasar por intervención general del Estado o tenían que tener un grado de fiscalización. Bueno, pues si había que gastar o querían darle a una de esas empresas 250.000, pues hacían 4 contratos de 49.999 euros y de esa manera no pasaba por los controles y así desfalcaban la institución. En este caso hay otra figura clave, en el sentido contrario, digamos, al de Arroyo, que es la de una investigadora que fue presidenta del comité de empresa, que podemos decir que destapó el caso hace ya unos años. Kiko, esta persona a la que acabas de nombrar tiene un papel absolutamente decisivo. Sí, la presidenta del comité de empresa en 2018, cuando no estaba todavía en el comité de empresa, resulta que van a echar a 100 trabajadores. ¿Por qué les van a echar? Porque van haciéndoles contratos por obra, digamos, por proyecto, ¿vale? Entonces ella dice, pero si aquí hay muchísimo dinero realmente, no puede ser que... Y entonces ella, sin estar en el comité de empresa, se pone a mirar papeles y dice, pero vamos a ver, es que se está gastando dinero aquí en cosas absurdas. Pero ¿cómo están gastando dinero en esto y en lo otro? Incluso encuentra muchos contratos que no se dice en qué se gastan, que son partidas que se pagan a empresas por presuntos servicios, pero que ni siquiera se explicita en el contrato, esto es para pagar no sé qué. Ella fue de las primeras personas que efectivamente dio la voz de alarma y además lo hizo de esa forma tan pura, ni siquiera llegó nadie a explicarle, a decirle, oye, hay cosas raras con los contratos. No, se puso ella para salvar a 100 compañeros, se puso a mirar los papeles y dijo, pero aquí se está gastando dinero en cosas absurdas. Mi ministerio ha respetado los tiempos precisos para respaldar la excelencia científica del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, el CENIO. Escuchamos a Diana Morant. Diana Morant es la ministra de Ciencia. Ese ministerio es el responsable último del CENIO. Y esto es importante que hablemos de las responsabilidades políticas porque, por ejemplo, la primera denunciante alertó al gobierno y el gobierno lleva 7 años desoyendo las denuncias. El primero en recibirlas fue Pedro Duque. Estos años hemos puesto prioridad en la ciencia. Asunto no menor fue la creación del Ministerio de Ciencia e Innovación, pero claramente... Pedro Duque fue ministro de Ciencia en el primer gobierno de Pedro Sánchez. Pedro Duque, quien fuera astronauta, que fue ministro con Pedro Sánchez en su primer gobierno. Las primeras denuncias, las recibió Pedro Duque allá por el año 2018. Y no se ha hecho el menor asunto con todo esto, con todas las cosas raras que estaban pasando ahí dentro y que ahí dentro pues se conocían perfectamente. Digo cuestiones sospechosas y raras, pero podría decir directamente delictivas. Con lo cual, pues como te puedes imaginar, las responsabilidades políticas con esto son muy grandes porque además esto se ha venido denunciando, insisto, durante años y años. Irregularidades que en ningún caso se han frenado, pese a saberse y a conocerse, millones de euros gastados, por ejemplo, en ferretería. Una cuestión que es, en fin, inconcebible. Kiko, podemos decir, yo creo que sí, que se ha mirado hacia otro lado porque resulta poco menos que incomprensible que esto haya podido suceder durante tantos años.
Pues es evidente que sí. Desde 2011, cuando llega María Blasco a la dirección científica del CENIO, ella ve cosas raras y ella ya entonces da la voz de alarma hacia el ministerio y dice que no quiere ese gerente a su lado, que no quiere a Juan Arroyo a su lado. Estamos hablando de 2011. Pero es que en 2018, cuando se produce la moción de censura, llega el nuevo gobierno de Pedro Sánchez, se nombra a Pedro Duque y Pedro Duque, como ministro de Ciencia, lo contamos en El Mundo, recibe la denuncia de la presidenta del comité de empresa diciendo: aquí estamos viendo cosas muy raras, esto es el CENIO, esto es el buque insignia de la investigación en cáncer en España. 1 de cada 3 personas sufre cáncer a lo largo de su vida. Estamos hablando de una enfermedad que afecta a millones y millones de personas. Nadie, lamentablemente, no tiene a alguien en su familia que lamentablemente haya sufrido esta enfermedad, y nos podemos incluir todos. Y es una cosa muy, muy seria. Y efectivamente se mira para otro lado. El denunciante que realmente acaba consiguiendo, después de que nosotros publiquemos la semana pasada todo esto y que consigue que se empiece a limpiar la cúpula del CENIO, se puso en contacto también en la primavera pasada con el secretario de Estado actual, el número 2 de Diana Morant, y en 2 ocasiones le dice al secretario de Estado: esto está sucediendo aquí. Manda cartas ya muy fundamentadas con lo que está sucediendo. El secretario de Estado ni le contesta. O sea, no hay contestación. Se va a la Fiscalía Anticorrupción, nosotros publicamos la semana pasada, y es cuando todo finalmente se desencadena. Pues lo que tenemos ahora es que Arroyo cae, una destitución disfrazada de reorganización interna, tanto tiempo después de que empezaran las denuncias, pero como vemos, pues de asumir responsabilidades políticas, de un desfalco, insisto de nuevo, de 25 millones de euros durante 18 años en la principal institución en investigación sobre el cáncer en España y una de las más importantes del mundo. De asumir responsabilidades por esto, responsabilidades políticas, pues nada de nada. Quiero detenerme, Kiko, en una cosa que acabas de decir que hace, creo que este caso nos interpele directamente. Ese dato que acabas de decir: 1 de cada 3 personas va a ser diagnosticada de cáncer a lo largo de su vida. Y aquí añado algo, un dato más. Se calcula que en 2025 en España va a haber 300.000 nuevos diagnósticos de cáncer. Y tú decías, todos tenemos casos cercanos, eso, pues, en fin, es una realidad. Y si alguien no tiene un caso cercano en su familia, en su círculo, es que el caso es directamente el suyo. Claro, esto que ha pasado en el CENIO creo que es especialmente grave porque estamos hablando de dinero que, de no haber sido desfalcado, podría haberse destinado precisamente a la investigación contra el cáncer. Eso es así. Eso es así. El CENIO recibe desde hace 15 años al menos, yo lo he comprobado, unos 21, 22, 23 millones de euros públicos, ¿vale? Pero luego tiene mucha financiación privada también. Fundaciones de bancos, etcétera, que bueno, se desgravan fiscalmente o obtienen beneficios de otro tipo, de marca, etcétera, por aportar dinero a la lucha contra el cáncer. Estamos hablando de mucho dinero y todo ese dinero va a la misma caja. Si había más gasto en estos contratos ficticios, en estos contratos falsos, era dinero que se perdía para la investigación. La dirección científica, hay que dejarlo muy muy claro, es muy importante, la dirección científica durante todo este tiempo no ha estado en ningún momento en cuestión, ni antes durante la época de Mariano Barbacid, ni durante la época de María Blasco, que el gasto de esa dirección científica fuera en investigación. Pero todo el dinero que se gastaba para otras cosas, para bañeras, para hidromasajes, para el almacén que se había fundado la sociedad en la casa del propio gerente, o sea, que eso lo publicamos en el Mundo, todo ese dinero efectivamente no se podía utilizar para investigación. Y luego yo hago una última reflexión. El cáncer, todos sabemos lo que es, lamentablemente, y todos sabemos los estragos que causa en la sociedad y el gasto que supone para la sanidad pública. El CENIO tiene 21 millones públicos al año de financiación de cáncer. Si vemos esos 21 millones y vemos también lo que es el erario público, los ingresos de las arcas públicas al año, yo creo que estamos hablando de poco dinero finalmente. O sea, es muy poco dinero. Pero que encima de ese dinero se detraiga pasta para que salga a los bolsillos de unos pocos, me parece tremendo. No, es terrible. Poco más puedo añadir. Kiko, gracias. Gracias por esta conversación y gracias por explicarnos este escándalo en el CENIO. Gracias, Javi. Kiko Alsedo es quien ha hecho posible este episodio del Mundo al Día. Ya sabes que puedes escucharnos en elmundo.es, en las principales plataformas de audio, en las que, si quieres, tienes la opción de seguirnos, y también a través de la radio digital. Mañana jueves, más El Mundo al Día. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.